La creación es un acto temporal de Dios. 1. La enseñanza de la Escritura sobre este punto. La Biblia comienza con la muy sencilla declaración: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1. 1. Como libro que habla a toda clase de gente, emplea el lenguaje ordinario de la vida diaria, y no las expresiones técnicas de la filosofía. El término hebreo bereshit, que literalmente significa al comenzar, es de sentido indefinido, y naturalmente da lugar a que surja la pregunta: ¿en el principio de qué? Parece que sería mejor tomar la expresión en el sentido absoluto como una indicación del principio de todas las cosas temporales y aún del tiempo mismo, pero que él opina que se refiere al principio del trabajo de la creación. Técnicamente hablando, no es correcto asumir que el tiempo ya existía cuando Dios creó el mundo, y que él en algún punto del tiempo ya existente y llamado el principio forjó el universo. El tiempo es nada más una de las formas de toda existencia creada, y por tanto no podría haber existido antes de la creación. Por esta razón Agustín pensó que sería más correcto decir que el mundo fue creado contempore, con el tiempo, que afirmar que fue creado intempore, en el tiempo. El grande significado de la afirmación inicial de la Biblia descansa en su enseñanza de que el mundo tuvo un principio. La Escritura también habla de este principio en otros lugares: Mateo 19, 4 y 8, Marcos 10, 6, Juan 1, 12, Hebreos 1, 10. También está claramente implicado que el mundo tuvo un principio, en pasajes como Salmo 90, 2, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, y desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios, y Salmo 102, 25, desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. 2. Dificultades que pesan sobre esta doctrina. Antes del principio mencionado en Génesis 1, 1, debemos postular una eternidad sin principio durante la cual únicamente Dios existió. ¿Cómo debemos llenar estas edades vacías en la vida eterna de Dios? ¿Qué hizo Dios antes de la creación del mundo? Está tan lejos de lo posible pensar de Dios como un Deus otiosus, un Dios que no es activo, cuando que se concibe generalmente como actus purus, pura acción. La Escritura lo presenta siempre ocupado en trabajar. Juan 5, 17. Podemos entonces decir que Dios pasó de un estado de inactividad a uno de acción. Además, ¿cómo se podrá reconciliar con la inmutabilidad de Dios, la transición de un estado de inactividad a uno de acción? 3. Las soluciones sugeridas para este problema. A. La teoría de la eterna creación. Según algunos como Orígenes, Escoto Erígena, Rote, Dorner y Pfleiderner, Dios ha estado creando desde toda la eternidad, de tal manera que el mundo, aunque es criatura y dependiente, es precisamente tan eterno como Dios mismo. Esto ha sido sostenido tomando en cuenta la omnipotencia, la eternidad, la inmutabilidad y el amor de Dios, pero ninguno de estos atributos necesariamente implica o abarca una creación eterna. La Escritura contradice esta teoría y es además contraria a la razón, porque 1. Creación eterna es una contradicción de términos, y 2. La idea de creación eterna, aplicada al presente mundo sujeto a la ley del tiempo, se basa en una identificación de tiempo y eternidad, siendo que estos dos son esencialmente diferentes. B. La teoría de la subjetividad del tiempo y la eternidad. Algunos filósofos especulativos, como Spinoza, Hegel y Green, dicen que la diferencia entre tiempo y eternidad es puramente subjetiva y se debe a nuestra finita posición. De aquí que quisieran llevarnos a un más alto reducto y que consideráramos las cosas subespecia eternitatis, desde el punto de vista de la eternidad. Lo que existe para nuestra conciencia como tiempo en desarrollo, existe para la divina conciencia únicamente como un completo y eterno todo. Pero la Escritura contradice a esta teoría, tanto como al antecedente, Génesis 1, 1, Salmo 90, 2, 102, 25, Juan 1, 3. Además, cambia realidades objetivas en formas subjetivas de conocimiento, y reduce toda la historia a una ilusión. Después de todo, el desarrollo del tiempo es una realidad. Hay una sucesión en nuestra vida consciente y en la vida de la naturaleza que nos rodea. Las cosas que acontecieron ayer no son las que están aconteciendo ahora. 4. La dirección en que debe buscarse la solución. En relación con el problema que estamos considerando, el Dr. Orr dice correctamente: la solución debe estar en adquirir una idea adecuada de la relación que hay entre eternidad y tiempo. Añade que hasta donde puede ver,
Esto todavía no se ha logrado satisfactoriamente. Gran parte de la dificultad que se encuentra aquí se debe indudablemente al hecho de que pensamos acerca de la eternidad con demasiada frecuencia como de una extensión indefinida de tiempo, como por ejemplo, cuando hablamos de las épocas de comparativa inacción de Dios antes de la creación del mundo. La eternidad de Dios no es una extensión indefinida de tiempo, sino algo esencialmente diferente, de lo que no podemos formarnos una idea. Él tiene una existencia eterna, una presencia eterna. El venerable pasado y el más distante futuro están presentes en él. Actúa en todas sus obras, y por tanto también en la creación, como el eterno, y no tenemos derecho de jalar la creación como un acto de Dios para meterla en la esfera temporal. En cierto sentido la creación puede llamarse un acto eterno, pero solamente en el sentido en que todos los actos de Dios son eternos. Todos son como actos de Dios, obras hechas en la eternidad. Sin embargo, la creación no es eterna en el sentido en que lo es la generación del Hijo, porque este es un acto inmanente de Dios en el sentido absoluto de la palabra, en tanto que la creación resulta en una existencia temporal y por eso termina en el tiempo. Los teólogos generalmente distinguen entre creación activa y pasiva, denotando la primera la creación como un acto de Dios, y la segunda, su resultado. La primera no, sino la segunda está marcada por la sucesión temporal y ésta refleja el orden determinado en el decreto de Dios. Respecto a la objeción de que una creación en tiempo implica un cambio de Dios, Boyevius hace notar que la creación es el paso de la potencialidad a la actualidad, no del creador sino de la criatura. La creación como acto por medio del cual algo toma cuerpo, de la nada. 1. La doctrina de la creación es absolutamente única. Ha habido mucha especulación acerca del origen del mundo, y se han propuesto diversas teorías. Algunos declararon que el mundo es eterno, mientras que otros vieron en él el producto de un espíritu antagónico, gnósticos. Algunos mantuvieron que fue hecho de materia preexistente, a la que Dios le dio forma, Platón. Otros sostuvieron que se produjo por emanación de la sustancia divina, los sirios gnósticos y Swedenborg. Y todavía otros consideraron que la creación es la apariencia fenoménica del absoluto, el fundamento escondido de todas las cosas, panteísmo. En oposición a todas estas vanas especulaciones de los hombres, la doctrina de la Escritura sobresale con grandiosa sublimidad. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 2. Términos escriturales usados para crear. En el relato de la creación, como ya lo hicimos notar arriba, se usan tres verbos, es decir, bara, asa y atzar, las cuales, intercambiablemente continúan usándose en las Escrituras. Génesis 1, 26 y 27. La primera palabra es la más importante. Su significado original es rajar, cortar, dividir, pero además, también significa labrar, crear, y en sentido más derivativo, producir, generar y regenerar. La palabra misma no expresa la idea de producir algo, de la nada, pues hasta se le usa para hablar de las obras de la providencia. Isaías 45, 7, Jeremías 31, 22, Amós 4, 13. Y sin embargo, tiene un carácter distintivo. Siempre se le usa para hablar de producciones divinas y nunca de las humanas. Nunca aparece con el acusativo de material, y por esa precisa razón sirve para acentuar la grandeza de las obras de Dios. La palabra asa es más general, significando hacer o fabricar, y por tanto se le usa en el sentido general de hacer, fabricar, manufacturar o labrar. La palabra yatzar tiene más característicamente el significado de labrar de materiales preexistentes y por tanto se le usa para hablar del modelado que el alfarero hace de las vasijas de barro. Las palabras usadas en el Nuevo Testamento con tisein, Marcos 13, 19, poiein, Mateo 19, 4, temelión, Hebreos 1, 10, catartisein, Romanos 9, 22, catasqueguasein, Heb 3, 4, y placein, Rom 9, 20. Ninguna de estas palabras expresa por sí misma la idea de crear de la nada. 3. Significado de la frase crear de la nada. La frase crear de la nada no se encuentra en la Escritura. Se deriva de un pasaje del Apócrifa, es decir, 2 Macabeos 7, 28. La expresión ex nihilo ha sido mal interpretada y también criticada. Algunos hasta consideraron a la palabra nihilum, nada, como la designación de una determinada materia de la cual fue creado el mundo, una materia sin cualidades y sin forma. Pero esto es tan pueril que no merece la pena de una seria consideración.
Otros toman la expresión crear de la nada para dar a entender que el mundo se formó sin una causa, y luego la critican considerándola en conflicto con lo que generalmente se tiene por verdad axiomática, ex nihilo nihil fit, de la nada, nada se hace. Pero tal crítica resulta completamente infundada. Decir que Dios creó el mundo de la nada no equivale a decir que el mundo se originó sin una causa. Dios mismo, o más específicamente, la voluntad de Dios es la causa de la existencia del mundo. Al respecto, Martensen se expresa en estas palabras: la nada de la que Dios crea el mundo está formada por las eternas posibilidades de su voluntad, y ellas son las fuentes de lo actual en el mundo. Si la frase latina ex nihilo nihil fit se toma con el significado de que no hay efectos sin causa, tenemos que admitir su verdad, pero no puede considerarse como objeción válida en contra de la doctrina de una creación hecha de la nada. En cambio, si se quisiese que la entendiéramos como que expresa la idea de que nada puede originarse a menos que proceda de un material previamente existente, entonces, verdaderamente no puede ser considerada como verdad evidente por sí misma. Luego, pues, es más bien una hipótesis puramente arbitraria que, como Shedd hace notar, no resulta cierta ni siquiera de los expresará una verdad de la experiencia común hasta donde a las obras humanas concierne. Esto tampoco probaría su verdad con respecto a la obra de la todopoderosa potencia de Dios. Sin embargo, en atención al hecho de que la expresión creación de la nada se presta a error, y de que con frecuencia ha sido mal entendida, es preferible que hablemos de una creación hecha sin necesidad de usar material preexistente. 4. La base bíblica para la doctrina de una creación de la nada. Génesis 1:1 consigna el principio de la obra de creación, y ciertamente no presenta a Dios como que hace salir el mundo de un material preexistente. Fue una creación hecha de la nada, creación en el estricto sentido de la palabra, y por tanto, la única parte de la obra registrada en Génesis 1, a la cual Calvino aplicaría este término. Pero aún en la parte que queda del capítulo, Dios está representado como haciendo surgir todas las cosas por la palabra de su potencia por medio de un sencillo y divino fiat. La misma verdad se enseña en pasajes como estos: Salmo 33, 6 y 9, 148, 5. El pasaje más fuerte lo tenemos en Hebreos 11, 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La creación está presentada aquí como un hecho que podemos aprender solamente por medio de la fe. Por la fe entendemos, percibimos, no comprendemos, que el mundo fue estructurado o fabricado por la palabra de Dios, es decir, la palabra del poder de Dios, el divino fiat, de modo que las cosas que se ven, las cosas visibles de este mundo no fueron hechas de cosas que aparecen, que son visibles, y que son, cuando menos, ocasionalmente vistas. Según este pasaje, el mundo ciertamente no fue hecho de alguna cosa palpable para los sentidos. Otro pasaje que en esta relación debe citarse es Romanos 4:17, que habla de Dios el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son, como si fuesen, lo que Moffat traduce, que resucita a los muertos y da existencia a lo que no existe. Ciertamente el apóstol no relaciona lo que aquí dice con la creación del mundo, sino con la esperanza de Abraham de que tendría un hijo. Sin embargo, la descripción que aquí se da de Dios es general, y por lo mismo tiene también aplicación general. Pertenece a la naturaleza misma de Dios el ser capaz de llamar a la existencia lo que no existe, y de esa manera darle el ser.